alabanza solo a Cristo. Solo a Cristo. Padre, en esta mañana te adoramos y te reconocemos como el único Señor y Dios, el que se levantó de los muertos, poderoso y que vive, y por eso estamos aquí y hoy nos congregamos en tu nombre para agradecerte tanta bendición, para agradecerte tu ayuda, tu sustento, tu fortaleza, porque hoy estamos reunidos porque tú nos trajiste, porque un día nos saliste al encuentro y cambió la historia de nuestra vida. Gloria a ti, Cordero de Dios. A Él sea la gloria, hermanos, y solo a Cristo. Aleluya. Puede tomar su lugar. Fíjense que cuando a uno le dicen, te toca predicar, uno dice, Señor, ¿qué predicamos? ¿No? ¿Qué es lo que tu pueblo necesita? Y sobre todo yo. Porque si ustedes piensan que nada más es estudiar, no. El Señor nos tiene que ministrar, porque Dios es real y verdadero. No es una conferencia, es palabra de vida. Y yo quiero hablar de Nicodemo. Y Juan me encanta, el apóstol Juan, porque él relata a Jesús y todo el énfasis específico de Juan es en Cristo. Los otros sinópticos hablan de la humanidad, del Hijo de David, del Hijo del Hombre, del siervo de Jehová. Pero Juan especialmente, por eso me encanta Juan, habla del Hijo de Dios. Y me encanta cómo empieza Juan. Dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tremenda la declaración de Juan. Así inicia Juan, declarando quién es Jesús y toda la obra poderosa que ha hecho Jesús por nosotros, que hizo, ha hecho y que es continuo, es un presente continuo. Dios no se ha detenido en la obra poderosa. Cuando hablamos de salvación específica, decimos, por ejemplo, cuando alguien no se ha convertido y decimos, no es su tiempo fue desde la cruz que se levantó de los muertos, se abrió la puerta para todos. Hoy es el día para ti, hoy es el día para mí, siempre. Hoy toma una palabra para ti de vida. No me veas ni pienses en mí. Hoy toma para ti una palabra de vida, porque esto es palabra de vida. Y entonces quiero hablar, como ya les dije, yo le decía a mi esposo, de Nico para los cuates, pero no, Nicodemo. Y Jesús acababa de hacer un gran milagro, ¿se acuerdan? Que convirtió el agua en vino. Y los milagros nos asombran. Todos los que hemos tenido un milagro en la vida nos asombra y nos llenamos de maravilla y de alegría. Pero muchas veces pasa la emoción del milagro y luego ¿qué queda? Y Jesús lo sabía. ¿Se acuerdan que sanó a 10 leprosos? ¿Y cuántos regresaron? 1. ¿Y los otros dónde andaban o qué? Se emocionaron, y luego, y llega a acontecer. ¿Cuántas veces no hemos visto que Dios sana a la gente y después ya ni la vemos?
Por eso el Señor sabe perfectamente que los milagros muchas veces en las personas producen una emoción temporal. Y eso no es suficiente para la base del ser humano, de nosotros como seres humanos. Y Jesús conoce el corazón del hombre, pues Él nos hizo, como vimos en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es Dios. Él nos conoce. Por lo tanto, Él sabe cuál es nuestra necesidad específica. Porque si ahorita yo hiciera una encuesta y empezara por Carmen y siguiera por acá y dijera, a ver, ¿cuál es tu necesidad? Y todos me dirían su necesidad terrenal y temporal. ¿Sí o no? Porque eso es lo que vemos. Estamos en la tierra. Pero el Señor conoce nuestra necesidad más profunda, lo que realmente necesitamos. Y entonces empieza en San Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, no era cualquiera. Era un fariseo y además principal dentro de ellos. Un hombre que tenía conocimiento, pero que había visto a Jesús. Había visto a Jesús. Y le dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesucristo, nos debemos de tener algo bien claro. Si tú piensas que ahorita que estamos reunidos, Jesucristo vino a traernos otra religión, claro que no, ya había una, ¿no? Y ahora hay muchas. Él vino a este mundo a cambiar a nosotros los hombres, a transformarnos, de adentro hacia afuera. Porque Él sabe que la necesidad más grande que tenemos es acá en el corazón, acá en lo profundo del ser. Y a eso vino nuestro Señor, a transformarlo y a hacer las cosas de nuevo. Vino a hacer las cosas nuevas. ¿En quién? En ti, en mí. A que todo el bagaje que traíamos de nuestras familias equivocadas, de que si en mi abuelo, yo iba a decir algo de mi abuelo, que era tremendo, creo que todas las gentes le gustaba, a las mujeres le gustaba. Ese era mi abuelo. Y parece mentira, pero se replican las cosas malas. Eso es. Replicamos los malos caracteres de la familia. Es que yo soy de un carácter fuerte. ¿No oí esa palabra ridícula? Eso se llama mala formación, hermanos. Yo soy de carácter fuerte y golpeo a todo el mundo y les digo sus cosas y bueno. No, por eso el Señor vino a hacernos de nuevo, vino a transformarnos, vino a enseñarnos. Yo luego digo, Dios, enséñame, porque luego soy lenta de aprendizaje. No, porque no somos bien lentitos, parecía que no aprendemos. Y a eso vino. Y esto que vamos a ver, vemos que el Señor, este capítulo del 3, del 1 al 21, lo expone Jesús en dos partes. Primero la reflexión y la plática que hace con Nicodemo. Y luego le explica, porque ese es nuestro Dios. Él se detiene con nosotros. Él se detiene a explicarnos. Porque muchas veces no entendemos. Y Él se detiene. Y entonces
En esta plática queda expuesta la necesidad de Nicodemo. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué es eso del nuevo nacimiento? Y yo le decía al Señor, ¿es necesario que hable de esto en una iglesia que parece que todos son salvos? Y era una cosa así. Sí. Creemos a lo mejor que somos salvos. Porque venimos desde niños a la iglesia. O porque venimos a la iglesia. Pero no sabemos nuestra necesidad profunda. Por eso damos tantos traspiés. Por eso erramos tanto el camino. Porque aún no hemos permitido que Dios nos diga, esta es tu necesidad. Ahora, vuélvete a mí. Yo sé que a muchas personas, cuando me cuentan problemas y que conocen al Señor de muchos años, yo siempre les digo, es necesario que te vuelvas al Señor. Es necesario. Hay una necesidad. Y entonces vemos que Jesús le empieza a decir a Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, de cierto. O sea, cuando hay esta aclaración de cierto, es seguro que lo que estoy diciendo es verdad. Es una seguridad de lo que te estoy diciendo. De cierto. Es una seguridad de parte de Dios hablando a Nicodemo. De cierto. Te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y parece que algo, ya lo hemos dicho mucho. Parece que ya no lo sabemos. Ay, el Nico, ya no sabemos de Nicodemo. Que no entendió. Pero luego tampoco nosotros entendemos lo que está diciendo Jesús. Esa necesidad de nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. ¿Qué es eso de nacer? Ya acepté a Jesús, pero sí ya nací, sí estoy en el Espíritu. O me sigo yendo por cualquier cosa. Cualquier cosa me angustia, cualquier cosa me hace ir para atrás, cualquier cosa me hace voltearme, cualquier cosa me hace aún dudar. Es que no has nacido. Cualquier cosa te entristeció y te golpeó y te quedaste tirado para siempre. Claro que nos entristecemos. De hecho, la Biblia dice, ¿qué dice Pablo? Derribados pero no destruidos. Porque puede pasar o no. Y pasa, ¿no? Y entonces, Nicodemo era muy religioso, como lo hemos leído. Pero estaba confundido, porque no conocía a Dios. Era un estudioso de la palabra. Puede ser muy estudioso de la palabra. Algo que oí alguna ocasión que me impactó es de un hombre en que dice que había un mover del Espíritu muy fuerte en su congregación y se fue a estudiar a Alemania, al Instituto Teológico, y regresó bien inconverso. ¿Qué pasó? Nacimos del Espíritu. El agua es arrepentimiento. Arrepentimiento es regresarte del camino donde vas, te devuelves. Eso es arrepentimiento. Ya no sigues por el mismo camino. No nada más es que hagas un acto de contrición y yo, hoy me siento muy mal por lo que dijeron, sí, soy todo eso. No. Qué bueno que lo hagas.
Pero te tienes que dar la vuelta e ir a Jesús. Eso es nacer del agua, arrepentimiento, y del Espíritu. Ah, caray. Del Espíritu. Él era religioso, pero estaba perdido, porque no conocía a Dios. No conocía el gobierno de Dios, su presencia, que es la vida misma en el corazón del hombre, la vida misma que es Cristo Jesús. Y todo esto parece así como bien lejano y hasta metafórico, pero es real. Establecer el gobierno. Se habla mucho de que el reino de los cielos se ha establecido. A mí mucha gente me dice, no entiendo ni papa de lo que me dices, de que establecer el gobierno de Dios. ¿Qué es eso? Y nosotros como mexicanos lo podemos entender súper bien. Nosotros fuimos conquistados por los españoles. ¿Sí o no? Sí. Y hablamos que ellos que nos trajeron su idioma para empezar, ¿no? Hablamos español, castellano, como quieran, ¿sí? Nos empezamos a vestir como ellos. Ajá. Trajeron su cultura. Ajá. Hasta su comida, ¿no? Los churros. Yo no sabía que eran españoles, que yo pensaba locamente que habían nacido en México. Pues no, nacieron en España. Comemos igual que ellos, hablamos igual que ellos. Es más, decimos los mismos dichos, aunque usted no lo crea. El gobierno de Dios es que vino el Espíritu Santo a decirnos cómo se vive allá, a enseñarnos el idioma de allá, a enseñarnos la cultura de allá, a enseñarnos los milagros, cómo debemos de andar en el Espíritu, creyendo que Él todo lo hace en la cultura del reino. Eso es, Él vino y nos enseñó cómo es allá, por medio del gobernador que es el Espíritu, es el gobierno de Cristo. Y no se trata de formatos, no se trata de reglas, porque luego nos perdemos en eso. Yo me porto bien, tengo hasta palomita. Mi hijo mayor dice que él era un ñoño. Y le digo siempre, ay, hijo de mi corazón, no me conociste a mí, ñoña yo. Mi papá era muy estricto. Normas, reglas. ¿Qué es el hijo del hijo pródigo, el mayor? Era de reglas, de normas. Cumplía. Papá, he estado contigo todo este tiempo y ni siquiera me has dado un animalito para echármelo aquí con mis cuates. Y la Biblia dice ahí que les había dado a los dos la herencia. No, así dice la Biblia, que a los dos les repartió. Y yo he estado aquí y nunca te he incomodado y me he portado requete bien, y tú, o sea, yo al otro que mira bien y despilfarró todo y mira cómo lo recibes, y yo, porque pensamos que son reglas y normas. Y el hijo mayor no se había dado cuenta que había tanto gracia para él como para otro. No se había dado cuenta de que había misericordia para él como para el otro. No se había dado cuenta de nada. Y nos llega a pasar. Somos cristianos, decimos que somos nacidos de nuevo, pero no vivimos en el Espíritu porque nos sentimos frustrados, nos sentimos fracasados, derrotados. ¿Por qué? No puede ser. Nos parecemos a ese hijo. Señor, me porto bien, como también el rico, ¿no? He cumplido toda la ley, Señor. Lo hago, pero hasta estrellita, todo tengo. No es así, porque Él ya lo pagó todo por nosotros. Y además nos dijo, no me debes nada. No me debes nada, porque lo que hice yo en la cruz ya fue. Y salí victorioso. Y salí victorioso. Y por eso Él dice, es necesario
Es necesario que nazcas del Espíritu. Este hombre se dirige como maestro. Sé que eres maestro de Dios. No lo reconoce como al Hijo de Dios. No lo reconoce. Y muchas veces creemos igual que Nicodemo. Sí, sabemos que es nuestro Salvador. Sí, sabemos, sí, sabemos. Pero no lo vivimos. Y vivimos derrotados, fracasados, entristecidos siempre. Porque yo quiero tener X o Y o no sé. Porque vivimos en la tierra, sí. Pero por eso el Señor les dijo, hay un camino mejor, hay que vivir en el Espíritu. Porque problemas hay muchos, porque estamos aquí en la tierra. Qué bueno fuera que ya no estuviéramos, ¿verdad? Y que tuviéramos nuestra aureola y, no sé, alas. ¿Qué más queremos? Pero no, aquí nos puso el Señor. Y el Señor hasta dijo, no te pido que los quites, sino que los guardes. Guardados estamos. Y Nicodemo no sabe quién es Dios. Y es importante que tú también sepas quién es Dios. O sea, hemos oído tantas veces, que Dios no nos deja, que Dios no nos desampara, que Él nos guarda, que Él provee, que Él es sustentador. Y entonces, ¿por qué vivimos fracasados? ¿Por qué estamos a punto de divorciarnos? Porque yo cuando hablo con gente que está a punto de divorciarse, yo les acabo siempre diciendo, pues yo aquí lo único que veo, pastor, me darás la razón, es egoísmo. Cada quien quiere andar por su lado. Cada quien quiere hacer lo que quiere. Cada quien. No van hacia un lado, no, yo para acá yo. Y ahora, si son profesionistas las mujeres, oh por Dios, yo soy profesionista, hermanos, no crean que nada más digo, ay, es que esa es una mujer así. No, sí soy. Y titulada y todo el rollo. Y yo me impacto que no quieren hacer nada en su casa porque son profesionistas. Y yo digo, ¿y si vivieran solas también no harían nada? ¿O qué? ¿Cómo sería el asunto? Egoísmo puro, ¿no? Estamos no dispuestos a servir a nadie. Te amo mucho. Me acuerdo que contaban una carta. No voy a salir del tema, pero les voy a hacer un paréntesis porque me acuerdo y me da mucha risa. De una enamorada a otro. Y le dice, te amo mucho. Dime qué quieres. Que te baje la estrella más alta, te la bajo. Te amo mucho. ¿Quieres que cruce el mar? Estoy dispuesto por ti a cruzar el mar. Te amo mucho. ¿Quieres que suba a la montaña más alta? Yo voy. Ya así va el tono de la carta, de amor. Y luego le pone nota. Si llueve, no nos vemos. Y luego así somos. Egoísmo puro. Y cuando uno vive en el Espíritu, lo primero que empieza uno es a servir. Porque amas. Porque el Señor le pone de Él en ti. Porque Él pone de su esencia en ti. Porque ya nos está enseñando cómo es el reino. Jesús les dijo a sus discípulos, el que quiera hacerse el mayor, sirva. 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 Clave. Sirve. Nicodemo no sabía quién era Jesús y Jesús le tuvo que decir, esto es lo que te hace falta a ti, eso es lo que nos hace falta a nosotros, vivir en el Espíritu. Sí, ya creí, sí acepté, sí creo que tú eres Jesús, pero ¿y vivo en el Espíritu? Pregúntate, ¿sí vivo en el Espíritu? Sí vivo. ¿O
nada más vengo como en automático. Algo que dice el pastor, el domingo no hace falta a la iglesia, eso ni debería de decirse. Todos tendríamos que venir corriendo. No sé, hermanos, qué viene para el mundo o para la nación, pero a lo mejor habrá un día en que no podamos venir a la iglesia y cómo lo anhelaremos y diremos cómo no venimos, cómo no estuvimos. Ahorita todavía tenemos libertad, pero en los lugares donde no hay libertad, hermanos, los lugares están llenos, corriendo la gente a ir ahí. Y nosotros que tenemos libertad, que si tenemos un desayuno con la mamá, con el papá, con el abuelo, con el primo, con el amigo, con el quien sabe, no vivimos en el espíritu. No vivimos. No nos engañemos. No vivimos en el espíritu. Hay otras prioridades y Jesucristo no la es. Mi esposo hoy está enfermo. ¿Qué es lo correcto de una esposa? Que yo me quede con él, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Pero él puede estar bien. ¿Estás bien? ¿No te falta nada? Ya te di desayunar, todo perfecto, medicamentos, almohadita caliente, todo. Ya, me voy. Se enferma un hijo y nadie viene. Yo me imagino que estén todos ahí viéndolo. No me digan que vivimos en el espíritu. Y Dios quiere que vivamos en el espíritu. Dios quiere que la vida de Cristo sea una realidad en nosotros. Porque si esa vida en Cristo no es una realidad en ti, tú podrás decir, no sé ni lo que está diciendo esa señora. Pues sí, porque no has entendido. Pero si tú abres tu corazón y le dices, y le pruebas a Dios, eres verdad, y le preguntas, verás. Dice Héctor, mi esposo, que un día llegó una mujer y le dijo, me voy a quitar la vida. Ya esta vida ya. Y él le habló de Jesús. De hecho, hasta alguien le preguntó ahí en la clínica, porque siempre andaba evangelizando a todo el mundo, que si había estudiado para sacerdote, y él le dijo, claro, no, yo soy cristiano. Bueno, pues esta mujer, él le dijo, háblele a Dios, háblele a Jesús y verá que es real, háblele, no me crea a mí, háblele a Jesús. Y de ahí, después esta mujer de tiempo, dice, le fue y le dijo, ya soy cristiana, ya soy como usted, que gritó en su patio y le dijo, si eres Dios, así como dice el doctor, si eres Dios, ayúdame. Y claro que Dios es Dios. Pide ayuda a Dios y verás la gloria de Dios en tu vida. La verás. Te levantará de donde estés. Te sacará adelante. El Señor no nos dijo, no la van a pasar mal. Sí, dijo que sí, que aunque pasemos por el agua, por el horno, dijo, avesados estamos, ¿no? ¿Pero qué dijo? Pero yo voy a estar ahí contigo. Pero yo te voy a sustentar. Porque el que vive en el Espíritu cambia toda la perspectiva, cambia toda la vida. Si tú analizas cómo Pablo puede decir en la cárcel, gózate. Nosotros vivimos una experiencia así amarguísima. Y yo le decía al Señor, me acuerdo que le decía, ¿cómo puedo decir gózate? Y yo me acuerdo que decidí en mi corazón no dejar matrimonios, porque yo tenía en Emanuel matrimonios. Dije, yo sé en lo que he creído y ahí me paro y ahí sigo, porque sé que eres la única esperanza que tengo, la única oportunidad de vida, solo eres tú. Porque el Señor nos invita a vivir en el Espíritu. Él quiere implantar su vida en nosotros. ¿Qué es eso? Pues que podamos en el día malo avanzar en Cristo. Porque hay días malos. Yo le decía al Señor, hemos tenido una temporada de problemas, de enfermedad, parece que esto es desfile. Y
Y yo le decía, hace algunos meses que vi a mi hijo mayor tan delicado, tan grave, yo pensé que se me iba. Y yo le decía al Señor, Dios, estoy preocupada. Y no sé ni cómo pedirte, porque no quiero pedirte su vida aquí en la tierra, la quiero allá contigo. Quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Es duro, hermanos. Y yo le decía, pero quiero una palabra que me sustente. Anhelo, no sé si alguna vez han anhelado una palabra que lo sustente en el día malo. Y el Señor me dijo, tu palabra es, yo sé que mi Redentor vive y aún sobre el polvo te levantarás. ¡Aleluya! Y ha sido mi lema, yo sé que mi Redentor vive. Porque en las crisis uno tiene que saber que vive en el Espíritu y que el Espíritu nos da vida y que el Espíritu nos alienta y nos sustenta en el día malo de la crisis, del dolor, de la confusión. Ahí está Él. Y eso es lo que Dios le quería hacer saber a Nicodemo. Necesitas vivir en el Espíritu. Espíritu que da vida, Espíritu que fortalece, Espíritu que sustenta. Por eso le dijo, esta es tu necesidad específica. Que vivas en el Espíritu. Y verás que la vida cambia. Y que cuando uno empieza a vivir en el Espíritu, hay muchos golpes, pero nada te permite volver atrás. Ni quieres y ni puedes. Y como dijo Pedro, ¿a dónde vamos? Si solo tú tienes palabras de vida. Y era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, es necesario que tú conozcas lo que es vivir en el Espíritu. Porque cuando el Espíritu de Dios vive, ¿cómo norma la vida? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos fortalece? ¿Cómo nos dirige? ¿Cómo nos evita problemas? Hasta aleja gente que no debe de estar cerca de nosotros. Porque ese es Dios, todopoderoso. Nosotros como pueblo de Dios no podemos quedarnos quietos en que creí y ya, sino tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que ser esa iglesia victoriosa, esa iglesia que dice, sí Señor, aquí estoy. Y claro que como cristianos sufrimos de todo, ¿no? Hay burlillas y ataques y eso qué. Porque vivimos en el Espíritu y sabemos que Dios es real, sabemos que Él es verdadero, sabemos que Él nos ha puesto de su amor, de su gracia, de todo en nosotros. Lo sabemos. Me decía Jess, contándome su testimonio, que ella iba así aguerrida a decir, ay, voy a sacar a mi hijo y a toda mi familia que se creen que se lo están llevando allá, que se creen, yo voy a ir a poner orden. Y Dios es tan bueno que le dijo, ay, hija, ven chiquita, yo te pongo a ti en orden, ven chiquita. Y dice que lo único que pudo hacer fue llorar. ¡Oh, qué tremendo es Dios! Mi mamá también nos contaba de un hombre, pero además yo soy de grande y ya saben que para mí todos son altotes. Pero este señor sí es alto. Y que llegó a la iglesia porque iba a sacar a su mujer de las greñas, ya se lo había dicho. Y que llega el hombre a la iglesia y que todos empezaron así a temblar y le dijeron, hermana, es que ahí, ahorita voy yo. Y mi mamá siempre fue muy amable. ¿Cómo está? Buenos días. ¿A quién busca? Esta, ya le dijo el nombre de la mujer.
Y le dijo, con gusto, pero ¿no quiere sentarse un momentito en lo que la mandamos traer? Fue suficiente para que nuestro Dios actuara. Y después Él era parte del ministerio. Porque eso es Dios. Él ve tu profunda necesidad. Él sabe tu necesidad más profunda. Y la necesidad más profunda es que vivas en el Espíritu. Eso es. No es lo que el Señor nos sane. Ay, Señor, ya me estoy descomponiendo. Yo le digo, ¿en serio? ¿De verdad? Ustedes se ríen, pero no es broma. Pero yo le digo al Señor, ahora sí que habilítame para estar lista el día que esté presente contigo. Es lo más importante. Aleluya. Lo demás, los jóvenes me dirán, ¿cómo te atreves si yo todavía ni empiezo la vida ni nada? Bueno, no se preocupe, todo tiene su tiempo. No, pero esa es la necesidad, que necesitamos al Espíritu. Lo necesitamos para que Él nos ayude en el dolor. Necesitamos tener esta vida que Cristo ofrece, la vida eterna. Y mismo Juan dice, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Esa es la vida eterna, hermanos, que lo conozcamos a Él y a su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Esa. Y que podamos avanzar en Él. Tiempos malos vienen, sí. ¿Y qué? El Señor está con nosotros. Yo cuando me dijeron, es que a tu papá es la segunda vez que lo intentan matar y ni sabía que había habido una primera. Y todos, ¿y vas a seguir yendo ahí? Y él nos volvió a ver y como diciendo, ¿por qué no? Hay que predicar a Cristo, decía, hay que predicar a Cristo. Bueno. Porque él sí vivía en el Espíritu. Él sabía que nada pasaba, que Dios no permitiera que pasara. Porque el Señor permite muchas veces que pasemos cosas duras. ¿Sí o no? Sí. De todo tipo. Ni voy a empezar a enumerar qué puede pasarte, no, porque sí, cada quien ha pasado cosas diferentes, cada quien. Pero la cosa que hayas pasado, Dios es real y Dios nos está convocando a vivir una vida diferente. Hablamos del amor mucho en un mundo que no ama, donde hombres y mujeres abandonan hijos, hombres y mujeres, parejo, ahora es parejo. Donde el odio lo vemos en todas partes. Si hablamos de política, Dios poderoso, podemos acabar pelones. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferente visión respecto a la política, ¿o no? Sí. Y de muchas cosas. Simplemente una cosa bien trivial. Si tú vives en un condominio, decía el hermano Miqueas que con los condemonios, intenta pintar de un color. Intenta. Y prefieren que esté un mugrero porque ese color no les gusta. Qué difícil es ponernos de acuerdo. Vamos a venir todas de azul en un coro. Pero ¿qué azul? Ese no. Qué difícil es congeniar, qué difícil. Y eso, al final del día, son cosas intrascendentes. Y por esas cosas intrascendentes, la gente da la vida. Qué fuerte, ¿no? A mí me impacta que te pelees porque alguien se te metió, te chocó. Y digo, bueno, al final del día es lámina contra lámina, yo sé.
Pero no vas a sacar una pistola para matar a alguien, ¿no? Pero hoy pasa. Estamos viviendo en un mundo de odio, de enojo, de resentimiento. Y por eso el Señor Jesús vino a decir, es necesario que yo entre a tu corazón y te muestre el camino que debes seguir. Porque yo soy un Dios de amor. Y yo les decía que este estaba dividido en dos partes. Porque en el 16 le aclara a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el texto más sabido de la historia, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él crea, cree. Esta palabra es muy importante porque quiere decir que se mantiene creyendo. Es para no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que se mantenga creyendo en Jesús. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Al mundo. Le aclara eso a este hombre, a Nicodemo. Primero le dice qué es lo que él necesita y qué es lo que Dios está haciendo por él. Amarlo. Y hoy que es bien difícil entender el amor, como les digo, bien difícil, aunque se hable mucho del amor. Ayer veía yo que salió la presidenta y había un letrero que decía, amor con amor se paga, y yo dije, ajá. El único amor que vale es el de Dios. Es el amor que permanece, es el amor del padre del hijo pródigo. A mí me conmueve esa escena, que ver a un padre ahí esperando al hijo, porque dice que lo vio de lejos. ¿Qué quiere decir? Que lo estuvo esperando, que estaba ansioso. No sé, los que tengan hijos, los hijos que no llegan a dormir, los hijos que se desvían, no sé, que te angustias, que no llegan, y estás ahí. Este padre fue un tiempo largo, porque él derrochó la fortuna. La Biblia no nos dice cuánto tiempo, pero el padre lo estaba esperando. El padre estaba ansioso de que volviera. Amor grande, ese es el amor de Dios. Nos está esperando a cada uno, no importa cómo vengas, así como este cuate. Dice la Biblia que el otro traía toda una historia y todo un plan de que le voy a decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tú. Todo eso, que ya no lo sabemos, no se llama. Porque muchos no nos sentimos dignos, ¿o no? A mí una mujer anciana me dijo hace muchos años, oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Dios perdona todos los pecados? Le dije, todos están borrados por la sangre de Cristo. Todos son borrados por la sangre del Cordero de Dios. Todos son todos. Y así como llegó este cuate apestando a cerdo, porque cuidaba a los cerdos, el padre no se fijó en eso. Dice la Biblia que se le lanzó al cuello. ¿Y qué le hizo? Lo abrazó y lo besó. No le dijo, ¡ay, qué bárbaro! Y así es Jesús con nosotros. ¿Cómo venimos? Pues mal. Y Jesús se sigue echando al cuello de nosotros. A besarnos, a vestirnos, a darnos anillo de autoridad. Nos viste porque venimos desnudos y nos pone de su ropaje. Dios está llamando a que la vida de Cristo sea implantada en nosotros y que sea una realidad, que ya no andemos, como dice la Biblia, como niños fluctuantes para aquí. Sí será, no será, no que sí, que nada te mueva, que tú sepas que Dios es verdadero y que Él es real y que esto que dice su palabra, de que no te va a dejar, no te va a desamparar, es real y es verdad, y que tú tengas la seguridad de que eso ha de acontecer en tu vida y que tú serás una persona que vivirás
de milagro en milagro, y que contarás, como dice la palabra del Señor, las maravillas de Dios. Hoy hay muchas angustias, muchas penas. Yo no creo, la gente siempre se ha quitado la vida, pero hoy escuchamos mucho eso, en jóvenes, en chiquitos. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué les hacen en su casa? Pero Dios quiere que haya una transformación, una regeneración en el interior, por medio de su implantación de su Espíritu Santo en nosotros, de la vida de Dios, dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el plan de Dios, que no sirvamos más al pecado. No se trata nada más de formatos, no se trata nada más de que yo no adultero, yo no me emborracho, esto es más allá de esto. Eso es el resultado de conocer a Dios. Ya no adulteras porque conoces a Dios, ¿no? Ya no te emborrachas porque la Biblia dice, porque mucha gente me ha dicho, bueno, el alcohol pecata minuta. Pues le digo, pues será pecata minuta, pero dice la Biblia que los borrachos no entrarán en el cielo, entrarán en el cielo. Así dice. Y dice Proverbios, ¿para quién son los ojos amoratados? ¿Para quién los problemas? Para el borracho. Bueno, eso dice su palabra. Dios quiere que vivamos diferente. El nuevo nacimiento es un milagro de parte de Dios, extraordinario, sobrenatural. Porque el hombre no se puede cambiar a sí mismo. Yo no me puedo cambiar a sí misma. No puedo. Quisiera, pero no puedo. ¿Quiénes ha hecho listas de año nuevo? Digan, levanten su mano, sean valientes, sean valientes. ¿Quiénes han cumplido por lo menos 2 puntos? Bueno, 1. ¿No? Todo el mundo quiere bajar de peso y llega al año siguiente y el otro dicen, ya me di por vencido, mejor ese lo cambiamos. ¿No? Alguien me dijo, quiero terminar la carrera, la dejé a la mitad y después de años me la encontré. ¿Qué pasó? Era su... Nada más me hizo... El hombre no nos podemos cambiar. Hoy amanezco iluminado y digo, me voy a portar bien, ya no voy a hacer las mismas cosas, ya no puedes. Solo Dios puede cambiar al hombre. Por eso es la oportunidad hoy de que le digas, sí, Señor, yo quiero ser cambiado. Yo no quiero vivir igual. Sí he creído en ti, pero no he vivido en el Espíritu y lo reconozco. Y lo reconozco que no he vivido en el Espíritu. Que sabes que Dios interviene en todas las cosas. Dios intervendrá en esto. Oye, ve el matadero que hay allá. Dios tiene control de todo tiene control. Hay un plan. Pero que estamos en un mundo caído, sí. Y que somos naturaleza caída, también. Porque luego decimos, ¿por qué Dios? Yo me acuerdo de una canción de un tal Perales, no me acuerdo su nombre, pero él. ¿Por qué los niños maltratados? Porque bla, bla, bla. Y yo decía, ¿y por qué los padres tan malvados que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, no? ¿O no? Nos engañamos, ¿no? ¿O no? Todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues porque no se nos pega la gana. Y qué padre es decir, Dios, pues ¿qué no estás viendo?
Todos sabemos que es malo y que es bueno. Todos. Aún el malvado que está allá afuera. Aún los que tienen la conciencia cauterizada y que dicen, me vale matar a la gente, me vale, sabe. Y solo Dios lo puede cambiar. Y solo Dios lo puede transformar. Hace muchos años estaba yo predicando y un hombre se me acercó y me dijo, le agradezco mucho lo que dijo, me siento emocionado, gozoso y tal. Y quiero que ore por mí, ore por él y todo. Y ya después vino otro hermano y me dice, ¿sabe quién es él? No lo conozco, le dije. Él era el asesino del pueblo. Ah, bueno. ¿Y qué? Dios lo transformó. Dios tocó su corazón. Y Dios lo hizo de nuevo. Porque la puerta está abierta para todos. No importa lo que haya sido. Dios quiere que nosotros, que somos la iglesia de Cristo, ya no vivamos como hemos estado viviendo. Porque no hemos estado viviendo bien, hermanos. Tenemos que vivir en el Espíritu. Y las vidas van a ser transformadas. En primer lugar, la nuestra, la de los nuestros. La de esta nación que está desquebrajada. Y no digan que no, México está desquebrajado. Y nosotros somos responsables. ¿Pero por qué si yo ni los engendré, ni son mis hijos, ni nada, ni los conozco, ni los quiero conocer? Pero una palabra o un testimonio mudo aún de quién eres tú y la obra de Cristo puede hacer un cambio brutal en mucha gente. Y Dios nos está llamando a eso. Tenemos que conocer esto. Tenemos que reconocer que vivir en el Espíritu, el nacer de nuevo, es la implantación de la vida de Cristo en nosotros. Y esto no es teórico, no es metafórico, es real. Es real. El toque de Dios es real. El toque de Dios de verdad es transformador. El toque de Dios no te deja ser el mismo. Es verídico. Necesitas probar y saber. Por eso yo hasta luego digo, yo me regaño a mí misma, hermanos, no crean que no, porque siento que luego soy muy solo Cristo. No digan que un Dios, me enojan muchas cosas. Digo, no, porque solo hay uno y eres tú. Y el mundo tiene que saber que no hay otro. Solo tú. El mundo tiene que saber que solo Jesucristo es Dios y que solo Jesucristo murió por nosotros y se levantó de los muertos. No se quedó colgado en esa cruz. Por eso no usamos crucifijos con cuerpos, porque se levantó de los muertos y está victorioso y está para ayudarnos, para sustentarnos y clama por nosotros para que nuestra fe no decaiga, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de confusión donde dices, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Me siento angustiado, me siento entristecido, me siento sin rumbo. Y viene la bondad de Dios, porque Él está intercediendo precisamente para que nuestra fe no se vaya hasta el sótano. Ese es Dios, ese es Cristo. Es verdadero. Pero necesitamos decirlo, entra a mi corazón, así como esa mujer desesperada que se pensaba quitar la vida. Así como Jess, que entró acá. Me encanta su testimonio. Y Dios viene y nos cambia la vida. Y nos da esperanza. En un mundo sin esperanza, hermanos, hay esperanza en Dios. Hoy no hay esperanza en este mundo. Vemos a los políticos de cualquier color, de cualquier cara, todos son lo mismo. Porque son humanos, porque son naturaleza caída, porque no le interesa a nadie. Es el tiempo donde hay más egoísmo, todos se aman a sí mismos, todos procuran por sus propios intereses. Eso es. Solo Cristo procuró por los nuestros.
Por eso murió en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, porque procuró por nuestros intereses. Esto es hermoso. Hay alguien que nos está cuidando las espaldas y nos está cuidando el frente y nos está cuidando el costado y el otro costado y está cuidando nuestra cabeza, está cuidándonos integralmente, que nos ha amado. No sabemos qué más tiempos malos tendremos, pero Él quiere que la vida de Cristo sea implantada en nosotros. Podemos saber mucho de Biblia. ¿Y eso qué? Necesitamos la vida de Cristo en nosotros. Cristo. Cristo es real. La cosa es que diga, sí quiero, Señor. Sí quiero, Señor. Hemos visto mucho dolor en muchas cosas. Pero el amor de Dios está en medio de nosotros. Hay que creer y mantenerse creyendo, como dice. Y el Señor quiere que veamos el reino de los cielos. Hay un dicho que dice que si lo puedes ver, lo puedes tener, ¿no? Si no lo puedes ver, no lo puedes tener. Esa es una realidad. Lo que no has visto, ¿cómo lo puedes anhelar? Si tú vives en una familia donde todos sacan ¿cómo se llaman esos? Los bats para darse, yo no para acá, el garrote y a puro garrotazo, y no conoces familias donde hay paz, no sabes. Y tú vas y te casas y ya haces la misma historia en tu casa. ¿Por qué? Porque es lo que has visto. Pero si has visto un hogar de paz, donde Dios reina, donde la economía luego llega a caer y a caer y a caer y a caer, y todos en lugar de decir, pero es que tú tienes la culpa, no, tú porque eres una derrochadora, tú porque todo lo haces mal, dicen, mejor oramos y Dios hará algo hoy. Recuerdo cuando yo era una adolescente, no sé, había una familia súper numerosas, ya ven que en ese entonces todas eran súper numerosas. Pues esta era súper numerosa. Y la hermana, que ya está en la presencia de Dios, se llamaba Amparo. Ah, como tú, hermana. Amparo. Y ella nos contaba que uno de sus hijos dijo, mamá, yo tengo ganas de leche con una concha. Mamá, ¿yo qué? Y que ella le dijo, pues pídele a Dios. Pídele a Dios, hijo. No hay. Y había en la iglesia un hermano que tenía un negocio de gelatinas y que el Señor, cuando él terminó el trabajo, le dijo, ve y compra un paquete de conchas y se los llevas a ellos y compra leche. Y él llegó con las conchas y con la leche. Tú dices, es real. El niño quería conchas. Yo a lo mejor hubiera agarrado surtidito. No, la indicación de Dios para él era, lleva conchas. La oración de un niño. Los niños son poderosos en la oración. Nos contaban de una niña que los papás estaban peleando y ella se para en medio de los dos y dice, en el nombre de Jesús, que cese este pleito. Y cesó el pleito. ¿Tenemos autoridad? ¿Tenemos autoridad? La autoridad de Cristo en nuestra vida. Por eso nos está llamando a vivir en el Espíritu. Ese es el llamado, a vivir en el Espíritu. Si tú no tienes esa vida implantada y eres de los que piensas, soy un fracasado, un derrotado, es que no estás viviendo en el Espíritu.
Porque ni eres un fracasado, ni eres un derrotado. Porque has costado bien caro la sangre de Cristo. Somos valiosos, muy valiosos. Cambiamos la mentalidad y a vivir en el Espíritu, porque Dios nos está llamando a cosas grandes. Porque los tiempos son malos y la iglesia tiene que estar preparada para lo que viene. Y pónganse de pie.